Entonces, vimos la idea así básica de esto, del problema de optimización, ¿no? Que es, aquí arrancamos con el X siendo todo el espacio, ¿no? Entonces, todos los X son libres, tienen toda la información de todo el espacio de estado. Es como arrancamos revisándolo. Entonces, no hay restricciones, él se puede mover por todo el R de la dimensión de la que sea que hace parte. O sea, no hay información, no es como el consenso restringido que vimos, no, todavía no. Esta es la primera versión, es sin eso. Entonces llegamos a entender la idea del consenso como así es este pedacito de acá, es la ecuación de consenso, ¿verdad? Y lo que hacemos es agregarle el término del gradiente de la función local. Entonces básicamente lo que nos dice es como cada agente se mueve jalándose con los otros, o sea, como tratando de agruparse con los otros, que es lo que trata de hacer la parte de consenso, pero al mismo tiempo su movimiento propio no es libre, no es simplemente moverse donde los otros y miremos, pongámonos de acuerdo, sino él se mueve para agruparse, pero también jala para irse hacia a lo que él ve como la minimización de su función objetivo, ¿sí? Que simplemente depende de su vecindario. Entonces esa es la derivada de esto. Entonces él tiende a irse a ese mínimo, va dando pasos. Entonces por un lado es como una fuerza que lo atrae a irse hacia allá, y la otra cosa que él hace es igual vamos agrupándonos. Entonces nos movemos hacia el objetivo de él. Recuerden que aquí está la función F1, cada uno tiene una F1, cada agente I conoce la función FI. Entonces él conoce esa función, entonces él trata de irse hacia ese, siguiendo ese gradiente. Y entonces está demostrado, y es lo que vimos así como intuitivamente, que por la ley de consenso, o sea, por los resultados teóricos que hay del consenso, esto es equivalente a mover el punto de acuerdo de consenso, pero que igual llega a consenso. Y un concepto que vamos a necesitar que se conoce como el subgradiente. Entonces, bien, entonces a ver si avancemos. Entonces, el conjunto X asterisco, pues vamos a llamar a ese óptimo, ese conjunto óptimo. Entonces, estamos interesados en resolver el problema de manera distribuida. Distribuida quiere decir que solo hay acceso a la información de sus vecinos con una red que varía en el tiempo. Entonces, tenemos una secuencia de grafos. Ya sabemos que lo que sucede son los links, ¿no? No los nodos, sino los links. Muy bien. Y la otra suposición que se hace es que F sub I, que como pueden ver ustedes, aquí está la clave de lo que estábamos hablando ahorita. Miren cómo se supone que es F sub I. F sub I se supone que va de la dimensión de dimensión n, nos tiene que devolver un real. Así la teníamos, así lo teníamos, todo lo que teníamos ahí era así. Entonces tenemos que lograr que esa que tiene varios debe funcionar, porque aquí dice que así funciona. No la restringe a que tenga que ser de la dimensión de X, sino de todo el espacio donde está. N es el espacio, el tamaño este es un subespacio de Rn. ¿Listo? Y nos debe dar un R. Bueno, en el ejemplo que tenemos lo cumple sí o sí porque pues nuestro X es un subespacio de R. Entonces aquí es R a R, como lo tenemos en el ejemplo. No hay, y el N es igual a 1. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a asumir para esta primera parte para que los resultados sean ciertos? Que la función es convexa. Resultados cuando la función no es convexa se salen de lo que vamos a ver en este curso, que ya es como cosas más complicadas y que se están todavía trabajando y no hay resultados absolutos sobre eso. Y esta es la otra parte clave que es la que vamos a discutir hoy. Y vamos a usar los subgradientes de las funciones, de estas funciones. ¿Por qué? Porque recuerden que el que sea convexo no quiere decir que sea necesariamente continuo en todo su espacio. Entonces, convexo no implica continuidad, no implica que no tengamos, por ejemplo, un triángulo, así, una función así. Esto es convexo,
Si ustedes analizan, dicen, ah, sí, cualquier par de puntos está dentro de ese espacio, dentro de esa función, es una función convexa. Pero esa función tiene un problema con la continuidad por el punto aquí donde se une, ¿cierto? Ahí tenemos problema con la derivada. Entonces, si uno tuviera una función así, de este tipo, automáticamente nos aparecería el problema de esta derivada. Entonces, este delta, ahí tendríamos problemas porque tendríamos doble definición, ¿no? Ya venía todo el problema clásico que hay cuando no se tiene esa continuidad. Entonces aparece este concepto de subgradientes. Entonces vamos a analizar qué es el subgradiente y vamos a tratar de ver qué es eso. Entonces, recuerden, si es convexo, no necesariamente continuo. Entonces vamos a mirar. Entonces primero, para analizar el subgradiente de una función convexa, primero analicemos la subderivada. Entonces, ¿qué es la subderivada? La subderivada es para tener la idea en este tipo de dimensión. Cuando tenemos una función de tipo x y f, ahí donde hablamos de derivadas, más no de gradientes, ¿cierto? Gradiente es cuando ya aparece la n dimensión. Pero mientras estemos en una dimensión, así como está acá, hablamos de derivadas. Entonces, arranquémoslo con lo más chiquito posible, que es x, f de x, y hablamos de la derivada. Después vamos a ver que lo del subgradiente es una generalización de la subderivada. Pero arranquemos con la derivada. Entonces, ¿qué es la subderivada? Es una generalización de la derivada que existe, atención, solamente para las funciones convexas, que no son necesariamente diferenciables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la subderivada de una función continua, pues es única y corresponde a la derivada. ¿Sí? Entonces es como que el conjunto de la subderivada es más grande que el conjunto de la derivada. O sea, uno puede tener una función que en alguna parte sea continua, y entonces si uno mire la derivada ahí, y si es continua y la derivada existe, pues no tengo que calcular nada más. La única subderivada es la derivada, y es única, punto. Ahí no hay lío. Los líos son cuando no hay la derivada en un punto. Entonces miremos esta función acá, caprichosamente hecha para analizar esto. Entonces lo que estaba diciendo, acá tenemos, esta parte es continua y es derivable, ¿cierto? Tiene aquí la curvita. Entonces si yo agarro el punto x1 y ahí le saco la derivada, entonces ahí encuentro la pendiente, ¿verdad? La derivada es igual a la pendiente. Entonces acá tengo la pendiente, ya ustedes conocen esta definición, donde m, ¿cierto? Esta recta que está acá, si ustedes se acuerdan de la línea recta, de la ecuación de la línea recta, se van a dar cuenta de que teníamos allá y es igual a mx más b. Con eso armamos cualquier línea recta en este plano, en esta dimensión, ¿verdad? X, X y donde el f sería el y. Entonces eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Donde esta función que está aquí vendría a ser como la pendiente, el m cuando sacábamos ese. Y este f es el b es de la ecuación de la recta. Entonces, esa es esto que está aquí es lo que nos representa esta línea recta. Y ya, muy bien, perfecto. En este punto, esta es la pendiente. Entonces, uno puede sacar la m, o sea, el g, puede despejarlo de ahí. Puede encontrar ese punto y calcula la m, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, acá, ¿cuál es la subderivada? Pues la subderivada corresponde a la misma derivada, a la misma pendiente, a este G, y es único, porque es la única que ustedes calculan ahí la derivada, como es diferenciable, sacanle y ahí está, no hay lío. ¿Sí? Entonces queda clara la idea de cuando hay derivada, la subderivada es igual a la derivada, y es única, punto. Ahora vámonos al otro lado, que es donde la historia se pone más interesante, y es, como pueden ver, esta función no es diferenciable en este punto, en x sub 0 no es diferenciable. Entonces ustedes pueden trazar varias líneas, como pueden ver acá, que son tangentes a ese punto. Y acá entonces se llaman las líneas subtangentes a este punto. ¿Tá? Acá solo tenemos una línea tangente. En cambio acá, como tenemos varias, hablamos de esto. Entonces podrían tener una que sea esta que está acá, podrían tener otra,
Y así podemos tener todo un subconjunto, todas esas líneas que tocan el punto, pero que se mueven porque como el punto es así, entonces uno la puede mover, ¿cierto? Y diría, bueno, cualquiera de esas pareciera que fuera la derivada, pero no lo es porque ya sabemos que no es diferenciable. Entonces no tenemos ahí. Entonces todas estas es la generalización de esta idea para esos puntos. Y esas líneas así, que cumplen con esa misma, esas rectas, con esas funciones de recta, se conocen como las líneas subtangentes. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos armando. Acá está el resumen de eso, de lo que llamamos hasta ahí. Simplemente pensemos en esas líneas que ponemos ahí debajo tocando ese punto y a esas líneas les llamamos líneas subtangentes en el punto X sub 0, en el punto de interés que estamos mirando. Entonces ahí vamos, ¿cierto? Entonces, el resumen de lo que estamos diciendo al final dice, en X sub 0 f no es diferenciable. Entonces f tiene muchos subgradientes, aunque aquí debería decir subderivadas porque estamos en un espacio de una sola dimensión, pero pues son sinónimos para el espacio n. Entonces, si se dan cuenta, en vez de tener una, como se tiene cuando es diferenciable, cuando tenemos esta cosa, tenemos un montón, tenemos many, hay subderivadas. Entonces uno dice, ay, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a generalizar esta idea, conocemos estas ecuaciones, entonces podemos armar todo un conjunto de estas rectas. Y ya vamos a ver qué hacemos con eso. Preguntas sobre esta idea intuitiva inicial. ¿Está claro? Profe, ¿son muchos subgradientes o infinitos subgradientes? Serían, no sé. Es que a mí el infinito en estos escenarios es preocupante, porque sí, mm, porque ¿cómo infinitos? ¿Sí? O sea, sí, podrían ser infinitos porque si usted mueve 0.0000 el g, o sea, esta pendiente, pues obtiene otro. Uno podría pensar que, pues, que pueden ser infinitos, pero atención, también pueden ser Pero no finitos. necesita un conjunto finito, ya para hacer, digamos, lo que necesita con la subderivada. Necesito tener un conjunto, necesitamos tener un conjunto de subtangentes, de líneas subtangentes, un conjunto de subderivadas para poder usar el concepto de subderivada. Pero atención que en este escenario que estamos pintando aquí pareciera que puede haber infinitos, pero hay escenarios en el que matemáticamente usted saca la subderivada y le da un conjunto finito, le dice como este o este, o le da todo un conjunto en el que usted dice, pues cualquier valor de tal le da todo ese conjunto, sí, y ahí se vuelve como infinito, ¿listo? Ya. Vamos a mirar. Lo importante es quedarnos con esta idea de las rectas. Bien, ¿otra pregunta? Claro, claro. Bien, entonces, sigamos. Entonces, una subderivada de una función convexa en el punto x sub 0, pues es un valor real c tal que se cumpla con esto. Esto que está aquí no es más que nuestra definición de estas rectas, ¿no? Simplemente es la definición de estas rectas acomodada, ¿sí? Como que moví el f de x sub 0 para este lado. Entonces, ustedes también pueden encontrar la misma definición con el este aquí, más, o sea, como f de x sub 0 más c, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, la función f de x está por encima de todas esas rectas. ¿Sí se dan cuenta? Si ustedes pasan acá este término, todo ese término que les queda aquí a la derecha, esa es la recta que acabamos de pintar, ¿verdad? Donde dependiendo del valor que escojan de c, pues va a ser más así o más así o más así, ¿sí? Simplemente es uno de todas las posibilidades que tenemos allá. Pero ¿qué tienen todas en común? Que todas esas rectas están por debajo de la función convexa. O son iguales, porque pueden ser iguales. Si ustedes hacen esta, si ustedes trazan la pendiente que da con este borde, ustedes pueden trazarla, ¿cierto? Una recta así. Esa recta tiene una parte en la que es igual a la función. Recuerden que esta es nuestra función f de x, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es cualquier recta que usted trace en este punto con la condición de que esté por debajo, o sea, que la función esté por la f de x esté encima, porque usted puede trazar una recta así, ¿no? En este punto usted puede trazar una recta así, pero esa no tiene sentido, ¿verdad? Entonces son las rectas que están
por debajo. Entonces, no es cualquier recta, ¿no? Son las rectas que cumplan con esto. Que f de x esté por encima de esa recta. Entonces usted traza la recta en cualquier parte así y la f tiene que estar arriba. Eso es lo que nos dice esto. Entonces cualquiera de esas rectas que usted escoja, desde que cumpla con esta condición, en ese punto, recuerden que aquí está x sub 0, es una subderivada. Entonces una subderivada es ese conjunto de rectas que yo puedo sacar allá. Entonces estoy generalizando el concepto de derivada a las funciones que no son derivables en esos puntos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no estuviera x sub 0, sino que fuera un x que estuviera aquí en la mitad de esta recta? ¿Tendría un conjunto de subderivadas? Te repito. Si en vez de estar en x sub 0 estuviera aquí, en la mitad de esta recta, ahí donde estoy poniendo el muñequito, ahí tendría un conjunto de subderivadas. Tendría una. Muy bien. Tendría una. ¿Por qué? Porque solamente hay una recta que yo puedo trazar acá, que incluya ese punto y que me cumple con esa condición. Solo hay una. Porque cualquier otra que usted trace, trate de trazarla, trate de moverse hacia acá. Si se mueve hacia acá, la embarró porque ya se mete dentro de la función. Si se mueve hacia el otro lado, la embarró porque por arriba se mete a la función. Entonces, si se dan cuenta, solo es una. Entonces, hay que darse cuenta de eso. Que en este tramo, si agarro un punto aquí, solo tengo una. Lo mismo acá. Si agarro una acá, solo hay una recta que es esta. Y acá, en este tramo, solo tengo una, la que va así. En este tramo, en este punto, solo tengo una. Acá en este valorcito aquí que parece que sí que no, ya tengo problemas. Si agarrar este punto, ahí sí ya tendría un conjunto. Entonces los puntos, lo mismo aquí. Este punto también tendría un conjunto de subderivadas, acá tendría un conjunto de subderivadas, acá tendría un conjunto de subderivadas, acá tendría un conjunto de subderivadas. En esos 1, 2, 3, 4 puntos. Cualquier otra parte de esa función, bueno, cualquier otro punto, ahí la subderivada corresponde con la derivada y es única. Entonces, si pensamos en que me estoy moviendo a través de la derivada, supongamos que me estoy moviendo a llegar a este punto, ¿cierto? Porque quiero llegar al mínimo de la función, y si se dan cuenta, esta función tiene todo este conjunto es el mínimo no es un punto, sino es todo este conjunto, y yo arranco por acá, pues primero me muevo por la derivada, cuando llego al punto, me muevo por la subderivada, que sería escoger una recta que me cuadre ahí, aunque casi que se ve que sería casi esta misma. Ya me vengo por acá, llego acá, y ahí sí ya me muevo, y bueno, ahí ya empiezan a ver las cosas. Entonces ya empiezan a ver la intuición de la idea de la subderivada, como, listo, es porque yo ya no voy a tener un valor para moverme, sino voy a tener un conjunto de que tengo que escoger un valor. Muy bien, entonces, clara esta notación. Esta notación es para decirnos las rectas que están por debajo de la función f de x se consideran subderivadas en esos puntos donde no hay. Pero igual yo tengo la generalización de utilizar la subderivada en toda la función, solamente que en la mayoría la subderivada es única y corresponde con la derivada. ¿Sí? Solamente en los puntos, esos que no son diferenciables, es donde la subderivada se vuelve un conjunto, o sea, donde se vuelve no un valor, sino un conjunto de valores. Y tengo que escoger o hacer algo. Muy bien. Pregunta entonces sobre la subderivada, porque ya nos vamos a volver subgradiente. ¿Sí queda clara la idea, la intuición geométrica de qué es la subderivada? ¿Alguien escribió en el chat? Solo una, muy bien, Carlos. Bien, entonces, ahora sí, nosotros no necesitamos la subderivada, sino necesitamos el subgradiente. Entonces, ¿qué es el subgradiente? Pues muy fácil, simplemente es la subderivada, pero en el espacio Rn. Entonces ya no tenemos un valor c, una constante c, sino ahora tenemos un vector g.
¿verdad? Porque es en el espacio n-dimensional. Entonces el vector g es un subgradiente en el punto x sub 0, o sea, en el punto en cuestión que estamos analizando el subgradiente, si la siguiente desigualdad se mantiene. Es como se dan cuenta, es exactamente igual a esto, pero para el espacio n-dimensional. Como g es de dimensión n, entonces lo pongo así, G1, G2, G3, todos los componentes de G, y acá tengo todo el vector de X1 menos X sub 0, 1, X2 menos X sub 0, sí, toda la dimensión N. Y entonces ya ese producto sí se une y da un valor, y acá vemos que efectivamente la F evaluada en ese X sub 0, ya sabemos que la F nos da R, ¿cierto? Nos toma N, la dimensión del espacio, y nos escupe un valor en R. Entonces, por eso esto tiene que cuadrar. Por eso es que lo movemos acá. Acá no importa, acá está perfecto pasarlo. En cambio, aquí sí es clave tenerlo aquí para que se vea mejor la idea de, claro, acá estamos en un espacio de un real menos un real mayor o igual a un producto punto de dos vectores. ¿Sí? Es como para mantener aquello de que las cosas iguales en cada lado. Igual podría estar acá, no pasa nada, pero es más como una cuestión de formalismo, de que nos quede bonito esto. Bien, entonces ya sabemos que el subgradiente es encontrar. Entonces, ¿quién es el subgradiente? Es G. ¿Sí? G es el subgradiente, así como acá C es la subderivada, es la pendiente, ¿sí? Es la M de la ecuación de la curva, de la recta, acá es G. Entonces, G es el subgradiente. A pesar de que tengo toda esta ecuación, lo que yo busco o lo que voy a seleccionar es G. G es el subgradiente. ¿Listo? Entonces, G viene a ser el equivalente al nabla S invertido, pero le vamos a tener que poner un gorrito para indicar que no es único, sino que viene del conjunto de los posibles subgradientes. Ya vamos a mirar eso. ¿Listo? Entonces, quedó clara la idea de que es un subgradiente. Simplemente es el equivalente a la subderivada, pero en el espacio n-dimensional, y es ese vector G que necesito encontrar. Bien, un término más, subdiferencial. Entonces, el subdiferencial resulta de... bueno, acá hay otra forma de escribir lo mismo que ya dije 3 veces, le decimos una cuarta. Puedo pasarlo acá y sigue cumpliendo para cualquier Y que pertenece a Rn, porque en algún momento nos puede ser útil verlo así, ¿no? Como que esta es la función y todas las rectas que están por debajo son las que me permiten, son los subgradientes, pero el subgradiente es el G, ¿no? O sea, el G es el que me dice cómo es la recta. Entonces, la clave es G. Listo, ahora sí. ¿Qué es el subdiferencial? Pues resulta que este G, en esos puntos donde la función no es diferenciable, ese G no es único. Entonces, me genera un conjunto de posibilidades. Entonces, el conjunto de todos los subgradientes es llamado el subdiferencial de f en ese punto. Le ponemos esta notación, no tiene, si se da cuenta, es una notación para decir, es como esa derivada parcial, pero no es una derivada parcial porque no estamos derivándolo con respecto a nada, es un símbolo para indicar el conjunto de todos los subgradientes, y a ese conjunto le llamo subdiferencial. Recuerden que estamos asociados a un punto en específico, ¿no? Cada punto nos da el subdiferencial de la función en ese punto. Entonces nos dice, ya que f es convexa, si su subdiferencial en el punto x sub 0 contiene exactamente una subderivada, pero que también podría ser un subgradiente, entonces f es diferenciable en ese punto. Tal cual lo que ya dijimos, ¿cierto? Lo dijimos varias veces, que aquí no debería decir subderivada, debería decir subgradiente porque ya estamos en el espacio Rn. Entonces ya sabemos eso, ¿no? Si en ese punto
el conjunto subdiferencial solo tiene un elemento, solamente hay un G que me cuadra, entonces ya sabemos que es porque estamos en esa parte, o que es una recta o que es diferenciable, estamos en esa parte. Entonces ya sabemos que eso lo que nos está diciendo es, es porque f es diferenciable en ese punto. ¿Sí? Es algo que ya dijimos varias veces. Listo, perfecto. Como notación, así definimos el conjunto S, el conjunto de todos los subgradientes, el diferencial lo definimos así, ¿cierto? Con todos los días del dominio de los G, entonces el conjunto de todos los G, tales que se cumpla con esta ecuación que tenemos acá. Entonces, ¿qué es el SDF? Ese subdiferencial. Es un conjunto de Gs. Entonces, atención, es el conjunto de los G. Así como en el caso de la derivada tendríamos un conjunto de constantes, de todas las constantes de todas las rectas que nos cuadrarían, que al final sería como un conjunto, serían como, si en ese caso de que fuera una constante, ustedes dirían, pues son todos los C tales que, y entonces hacen la cuenta para que no se les pase de aquí y no se les pase de acá. Serían todos los C de todas las posibles rectas que hacen así, ¿verdad? Entonces escogerían todo un rango de valores constantes donde eso funciona. Entonces ustedes ya ahí pueden entrar y escoger cualquier C en ese rango, les da una subderivada. Entonces acá tendríamos lo mismo, sería ese conjunto de vectores G para cuadrar eso en un espacio n-dimensional. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el segundo concepto del subdiferencial? ¿No? ¿Todo tranquilo? Esto todo se pone bueno es cuando nos toca hacer un ejercicio, ¿cierto? Así como ahorita. Todo se ve bonita la ecuación, pero cuando nos aparece y tenemos que operar, es donde se pone. Bien, entonces pongamos algunas suposiciones de esto antes de irnos a mirar algún ejemplo. Bien, entonces la suposición 5.1, a esta le puse nombre y número porque la vamos a llamar de aquí a la próxima clase, la vamos a llamar, ¿sí? Que es donde estamos utilizando la de Consensus Based Optimization, entonces tenemos esta 5.1. Listo, entonces dice, las siguientes condiciones se deben tener. El conjunto X, que ya sabemos que es un subconjunto de Rn, debe ser cerrado y convexo. Eso es lo típico de siempre, para evitar que tenga huecos y que tenga cosas raras. Entonces, que tenga espacios no definidos, entonces, cerrado, convexo, todo muy bien. Segundo, cada una de las f sub i, que recordamos que como es una función de costo, tiene que agarrar n o sub n y darnos un real. Esa función debe ser convexa y tiene, atención, subgradientes acotados en X. ¿Qué significa que sean acotados? Pues que la solución no sea infinito. ¿Sí? O sea, que nos diga, la C que da esa recta es infinito. Pues ya sabemos que esa, no, necesitamos que sea acotado. Para cada I existe un escalar C sub I. Atención, esto me está dando pistas de la pregunta que teníamos antes. ¿Ese subgradiente qué? Atención, dice, existe un escalar, o sea, en R, mayor a 0, tal que este muchacho de acá, que es el que vamos a llamar un subgradiente, es la norma, o sea, como el tamaño de ese, está acotado por ese escalar. Entonces, atención, esto no sabemos cómo sea, pero la norma de este sí es una constante. Entonces, ¿cómo es el por dentro? No, entonces necesariamente no es que sea un escalar, puede ser un vector. Y le sacamos la norma y esa norma sí está acotada. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Recuerden, es la tarea para el jueves. Bien, listo. ¿Qué es lo importante decir? Pues nada, que el subgradiente sea acotado en la magnitud, la norma de ese subgradiente. Recuerden que esto es un vector. Entonces, esa norma es acotada para cualquier subgradiente en cualquier punto de X. Entonces, no hay ningún subgradiente que yo agarre y al sacar de la norma me dé una cosa infinita
sea, ¿sí? Todos son acotados, todos tienen algún valor C cuando saco ese producto. Listo, entonces este va a ser el símbolo que vamos a utilizar cuando nos referimos a un subgradiente de la función. ¿Sí? Ya sabemos, si la función en ese punto es diferenciable, nabla gorrito es igual a nabla normalito. ¿Sí? Porque queda así definido. Bien, el problema 3, aunque creo que no le puse el número. No le pusimos número. ¿Por qué no tiene número si le puse el número ahí? No, 2 y no hay 3. Creo que le borré el número. En una versión lo tenía, después se lo borré. Sí, se le borró el número. Este sería 3, aquí diría 3. Bueno, bien, entonces el problema de optimización que tenemos aquí tiene una solución. O sea, no es vacío el espacio de solución. ¿De acuerdo? Porque uno puede tener un problema de optimización que no tiene solución. Entonces, si tenemos ese caso, pues nos fregamos, porque no vamos a llegar. Si no tiene solución, ¿qué hacemos? Listo. Entonces, ahora ya estamos claros para agarrar ese paper clásico del 2009 de Angelia Nedish con Asuo Daglar y con Pablo Parrillo, que se llama Distributed Subgradient Method. Ya podemos agarrar ese paper y decir, ya puedo entenderlo porque ya sé, subgradiente, listo, es esta la idea de subgradiente. Ya sé cómo es el consenso con restricciones. Ya empezamos a poder leer los papers clásicos de optimización distribuida y ese es uno de los clásicos que después han sacado varias versiones haciéndole diferentes cositas, pero el básico primero estuvo por ahí. Muy bien, entonces, ¿cómo arrancamos? Por lo menos hoy vamos a ver un poco cómo se ve este caso en el cual tenemos un grafo sin dirección estático conectado, ¿no? O sea, es el caso que no varía en el tiempo y que es bidireccional en todos los sentidos. ¿Y cómo hacemos? Entonces, como si tuviéramos una copia de los x sub y de la variable x. Entonces, como si agarráramos, tenemos el vector de n dimensiones. Y lo que hacemos es tener copias, digamos la copia x sub y, cada agente tiene una copia de esta variable x. ¿Sí? Sí se entiende un poco el problema, como empiezan a simplificarlo para arrancar. Entonces arrancan diciendo, listo, tenemos un X que es de dimensión N. Y lo que hago es darle una copia, cada uno de los agentes tiene ese mismo N, tiene una copia. Cada agente tiene una copia, lo que pasa es que no tienen que ser iguales al inicio. Entonces el problema 3, me toca poner el número, puede ser equivalentemente escrito como, entonces la misma suma que teníamos acá tenemos el X sub i, ¿cierto? Entonces aquí, pum, aparece pilas aquí con el X sub i. Este X sub i es de dimensión N. Y aquí X sub i pertenece al espacio X. Y lo que hago es decir, ponerle la restricción de que se vayan todos. Esta norma que está acá, entonces está restringido a esa es la distancia que hay entre los otros y sí mismo, cuadrado, del vecindario, sea menor o igual a 0 para todos los i. Entonces, ¿qué sabemos? Esta vaina que está acá es positiva, ¿cierto? Esto es positivo. Y esto que está aquí es una norma, inclusive es una norma al cuadrado. Entonces uno dice, pues esta vaina nunca va a ser menor a 0. Entonces, lo estoy forzando a que sea 0. Pero yo le pongo el menor o igual por lo que siempre hemos visto, porque hay desarrollos que sacamos es usando las funciones menor o igual. Pero uno sabe que esta cosa, lo que trata de hacerse
Es como restringir, lo que estoy haciendo es obligándolos a que se hagan 0, ¿de acuerdo? A que se mantengan ahí. Bien, entonces el método que se idearon en ese momento es hecho en 2 pasos. Entonces, en un primer paso, o sea, ese es el problema, el planteamiento del problema. Yo quiero que se resuelva este problema de optimización con esta restricción y como tengo son copias del X, lo que hago es que todas las copias sean iguales. Y si todas las copias son iguales y además corresponden con el mínimo de esta función, listo, lo logré. Resolví este problema en particular. Entonces vean que este problema es como un problema muy específico en el que sí, es distribuido porque todos tienen copia y se están poniendo de acuerdo, pero tengo un solo vector de decisión, o sea, tengo un X, N, que es el que quiero encontrar, que resuelve este problema. Entonces, básicamente esto es como agarrar un problema de optimización normal y resolverlo usando la optimización basada en consenso. Es decir, a todos les doy pedazos, le doy copias diferentes del vector y lo que hago es ponerlos a todos de acuerdo en cuál es el óptimo de ese valor. Entonces aquí no se ve debido a esta restricción, ahí aparece el grafo, ¿verdad? Acá está el grafo. ¿Quién se puede hablar con quién? Se lo impongo a través de esta restricción. Bien, entonces lo que les decía, el método va en 2 partes. La primera parte, cada agente trata de buscar factibilidad. Factibilidad es esto. Factibilidad es que pertenezca acá y que haga esto. Eso es factibilidad, ¿cierto? Factibilidad es que cumpla las restricciones. Entonces, él arranca haciendo esto. Y el segundo trata de minimizar su propia función objetivo, f sub i. Entonces, así funciona el algoritmo. Entonces, por un lado, él está tratando de minimizar su función objetivo. Ese es el paso 2. Pero el primer paso es también pongámonos de acuerdo. Entonces, es lo mismo que planteamos ahorita inicialmente, un poco sin restricciones, y era eso, era al tiempo, pónganse de acuerdo y muévase hacia el mínimo local de cada uno. Pues no, es que no necesariamente es que sea un mínimo local, sino el mínimo de la función de cada uno. Mejor. Y aquí ya lo ponemos más formal. Hagámoslo en 2 pasos. Primer paso, factibilidad. Segundo paso, vamos a minimizar cada uno su función objetivo. Y esa es la forma en la que se hace. Entonces acá está el algoritmo del método de subgradiente distribuido. Entonces, el primer paso, consensus-like, es el que decimos que él lucha por encontrar la factibilidad. Entonces, acá los agentes mezclan su propia estimación de lo que él considera que es el vector S de solución y lo mezcla con sus vecinos, con la información que recibe de sus vecinos. Entonces, usamos esta variable auxiliar W para indicar esto de los pesos. Entonces, esta ecuación que está aquí, la conocemos, ¿verdad? Esta ecuación que está acá, gracias a esto de que cuando es 0, cuando el J no pertenece al vecindario, nos hace ver que esto es la ecuación de consenso normalita que vimos, ¿cierto? Esta es la ecuación de consenso. Inconscientemente, este algoritmo de consenso lo que está haciendo, ya lo sabemos, es está tratando de hacer que estos dos, si lo pusiéramos en nuestros términos de la función de penalización, que no sea factible, hace esto, ¿cierto? El máximo que hay entre 0 y ese valor. ¿Sí? Vale. Esto es más como para tratar de tirar línea hacia lo que recordábamos por allá de optimización cuando tratábamos de irnos hacia la infactibilidad. Pero ¿qué es lo importante? Nada, es la ecuación de consenso. Es la ecuación de consenso haciendo que ellos todos tiendan a irse hacia un mismo valor, ¿cierto? Esto los fuerza a hacer eso. Y el segundo paso es lo que llamamos el paso local subgradiente. Este es el que busca la optimalidad. Entonces vamos a ver las 3 palabras, las 2 palabras. ¿Por qué subgradiente? Que ya sabemos de dónde viene. ¿Y qué es eso de local? Entonces en este dibujo tenemos básicamente el algoritmo. Entonces recordemos que tenemos partición. Aquí ya inclusive le puse la partición del espacio de estado. En el primer problema que estamos resolviendo ni siquiera es x1 es igual a x2, solo hay un x, ¿sí? Es que este dibujito me sirve para la segunda parte del jueves.
Entonces arranca en la condición inicial, ¿cierto? Entonces él se desplaza hacia acá, siguiendo la idea del gradiente que siempre conoce. Aquí entonces ahora sí arranca la acción. Aquí calculo W2. Recordemos que, ¿cierto? T más 1, ahí va a estar en el tiempo 2. Acá estamos en el tiempo 2. Y X2, o sea, X en el tiempo 2, pues va a ser proyectar. Ah, bueno, se me olvidó decirlo de la proyección, ¿no? Porque como estamos en un espacio de restricción X, entonces nos toca proyectar, ¿verdad? Nos toca, si nos salimos, proyectamos de vuelta. Acá tenemos el W, esos que vimos ahorita, que es la parte de consenso. Acá viene el step size normalito, y acá tenemos el subgradiente local, ¿verdad? Porque es con respecto, es la función FI. Y tenemos entonces con respecto a esa función. Y aquí miren quién tenemos, W sub I, o sea, la de consenso. Entonces acá están los W, que son los de consenso. Entonces es como, lo tienen separado para poder hacer el análisis de convergencia de esto. Y nos sirve para ver esto. Entonces él hace, ¿qué hace W? W está acá, y X agarra ese W y no solo lo direcciona, la proyección agarra dos cosas que son ese valor de W, pero además el paso hacia el mínimo. Entonces acá vemos la proyección sobre el espacio de este X, y ahí cae este, después vuelve y nos da el W, aunque ahí no está muy bien dibujado ese, bueno, me toca revisar este dibujo porque uno pensaría que, sí, porque los W solamente buscan consenso, entonces sí tiene sentido que W se vaya hacia otra partecita, ¿cierto? Esto es lo que hace W, y aquí viene este muchacho y lo corrige para irse hacia ese mínimo local. Entonces sí está bien dibujado, que el W se puede alejar del mínimo y este lo jala hacia este valor, nos da esta dirección y proyectamos eso. Entonces acá vemos la proyección y ahí nos da X3, ya estamos ahí adentro, entonces en el siguiente paso ya llegamos. Entonces ahí vamos viendo eso. Entonces los W tienden a agruparse. Y los X es, por dentro está los W corrigiéndose para irse hacia ese mínimo local del subgradiente y además proyectándose al espacio de solución. Entonces ahí está toda la elaboración, toda la maquinaria ya junta. Tenemos consenso con restricciones entrando en acción. Tenemos subgradiente para generalizar la idea del gradiente. Recuerden que este subgradiente, si estamos en una parte diferenciable, pues es igual al gradiente. Si no, es escoger un valor del conjunto subdiferencial y ponerlo ahí para avanzar. Entonces, como que puede que no sea tan eficiente hacia donde me estoy moviendo, pero piensen que yo me muevo en cualquier dirección de ese del subgradiente. Utilizo esa idea del subgradiente para moverme en cualquiera de esas rectas y después, nada, como él me va a direccionar a través de la proyección, vuelvo al espacio de solución. ¿Cierto? Que es la proyección euclidiana que ya habíamos visto y ya. Y el paso, que ya sabemos también cómo lo hemos diseñado en optimización normalita, que es mayor a 0, es el step size, y lo podemos cuadrar como queramos. Listo. Eso era lo que quería mostrarles hoy. Entonces, preguntas sobre métodos distribuidos subgradiente. ¿Cómo lo ven? Ahí hemos unido todo lo que hemos visto hasta hoy. Todo lo que hemos visto hasta hoy se acaba de unir ahí, en esta ecuación que estamos viendo. Ahí está consenso, consenso con restricciones, o sea, con proyección, el step size, la idea de gradiente, que ahora la ampliamos con el subgradiente. Ahí está todo. Entonces, todo lo que vimos era para llegar hasta acá. Entonces, sí, en primera instancia tal vez no es tan evidente de digerir. Efectivamente, tendremos que hacer ejemplos de esto.
Pero bueno, pero preguntas conceptuales entonces de esto por el momento. Profe, a mí todavía no me queda claro lo de la proyección. ¿Eso es una función o qué es? Claro que sí. Entonces, la proyección, voy a devolverme para mostrarles. La tenemos. Esta fue la definición de la proyección, que básicamente es lo que usted ve ahí, es minimizar la distancia que hay entre el punto en el que estoy. Digamos, esto vendría a ser como ese W en el punto 2 o cualquiera que está ahí, y el otro sería ese conjunto X que está ahí. Entonces yo me voy en dirección perpendicular, es por eso se pone la minimización de la norma. ¿Sí? Me voy a buscar este valor y le saco el argumento, esa es la proyección. Es cuál es ese valor de, en este caso, de Z, ya sería el X, ¿sí? ¿Qué me hace esto? Es un mapeo, es una función, pero recuerde que le va a dar un número en el espacio dimensional en el que usted está. Entonces, si estamos en R2, él le va a decir la coordenada XY del punto donde usted debe caer, donde debe ir, porque usted está por fuera, ¿sí? Esta es la forma O sea, teórica. Hay formas que usted puede, para implementarlo algorítmicamente, hay varias formas. Esta es la forma teórica, es decir, es el argumento del mínimo de esta distancia, pero en álgebra lineal se estudian, cuando usted tiene vectores y estados vectoriales, se estudia cómo se hace la proyección ortogonal, sí, como ortogonal y eso, de otras maneras que no tengan que pasar por aquí. ¿Sí? Podemos mirar un ejemplo de eso después, buena idea. o sea que yo primero tendría que hacer el consenso y después atacar el problema de optimización, que sería minimizar la función de proyección. ¿Cómo funciona? Primero hacemos esto, ya acá. Su algoritmo, si quisiéramos verlo, haría esto primero. Primer paso, recuerden que esto es una iteración, ¿no? Entonces, primera iteración, agarro los valores actuales de X, que tengo acá, si se dan cuenta los X, los multiplico, o sea, agarro de los vecinos, los multiplico por mis respectivos valores de la matriz de peso, los valores de esto, ¿verdad? Los sumo, ¿sí? Que es lo que llamamos hacer el average, y eso me da el W1. O sea, para el agente 1 tengo el W1, ¿sí? Este paso es claro, ¿verdad? Que es el de consenso. ¿Sí vamos? Sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ese es el primer paso. Ya tengo W, lo que llamaríamos en el T más 1. Pero como W es una variable interna, W no se va para ninguna parte. Simplemente le llamo W T más 1, pero no se va a ver hacia afuera, porque la utiliza el mismo agente 1 en esta parte. Entonces ahora ya tengo W1 en el T más 1, o sea, ya tengo esto. Entonces, sigo en el espacio del tiempo, o sea, sigo estando dentro de T más 1, en esa iteración T más 1. Sigo estando ahí. Entonces agarro este valor, le resto el step size del tiempo pues, que traía ahí antes, escojo el subgradiente de la función local f sub i, ¿sí? Y acá pues estoy metiendo, en vez de utilizar x1, utilizo w1, ¿sí? Y calculo este término. Entonces el término me lleva hacia el mínimo de, de este valor. Pero esto me está llevando es a un mundo que puede estar por fuera del espacio de restricción. Entonces por eso me pueden dar los W por acá afuera. El W me da este término que está acá, haciendo la derivada con el gradiente y todo, me puede llevar afuera, me puede sacar del espacio. Entonces, después de que ya hice esta operación, W menos alfa, ya ahí tengo el valor. Ese valor lo tengo que proyectar para encontrar X. Entonces, esto vendría a ser el, el X ese que aparece en esta función. Eso vendría a ser este X. Teníamos dibujado acá. Ese vendría a ser
SW menos alfa nabla, esto es esto. Ese número que me da ahí es esto. Y necesito encontrar el Z en el espacio de solución, en el espacio, el espacio de restricción. Entonces ahí le saco el mínimo y le saco el argumento. Yo le aplico la proyección. Me proyecto. Entonces, pareciera que es más como 3 pasos y no 2, ¿no? Porque es un paso es W, calcular W. Segundo paso es a W restarle el subgradiente y ahora sí proyecto. Pero como todo eso ocurre en el mismo espacio de iteración, o sea, yo estoy en el T más 1, estoy ahí parado y estoy haciendo todos esos cálculos. Pero es como para tener la lógica de cómo está funcionando, como si fueran los paréntesis en una operación. Como qué va primero, después voy al otro y después voy al otro. Entonces el último paso es la proyección. Y ahí ya me da esa proyección, el resultado de esa proyección es el X, que es donde caigo acá adentro, ¿sí? O sea, estoy acá W, acá está el X2, que es lo que sí le propago a los vecinos. X sí se propaga, el X es lo que se va para los otros. Entonces yo no propago infactibilidades, yo solo propago cosas factibles, que es lo que me da volver al conjunto de restricción. Entonces ya caí acá, estoy en este punto y le digo a los vecinos, oiga, estoy aquí, prun, y mando los datos y vuelvo a empezar. Agarro esos datos de los vecinos, los multiplico por la matriz, calculo W en el siguiente tiempo, vuelvo, le resto el alfa con el gradiente y proyecto. Y obtengo el siguiente X en el siguiente instante de tiempo. Recuerden que la proyección, si estoy dentro del espacio de restricción, la proyección es no hacer nada, o sea, es el valor que me da aquí adentro. ¿Sí? La proyección de un punto dentro del mismo espacio de restricción es el mismo punto, ¿cierto? La distancia más corta que hay dentro de él y el mismo espacio donde ya estoy, pues soy yo mismo, no tengo que irme para ninguna parte. Entonces, recuerden que básicamente esto es para indicar que cuando me salgo me tengo que devolver a través de la menor distancia. Eso es lo que sirve esto. Pero en la vida real uno ¿cómo está? Uno se la pasa metido aquí adentro, uno está aquí adentro porque estos espacios son amplios, son grandes, el mínimo está en el centro, no voy a poner una fundición frontera como la que tengo acá, no siempre va a ser así, en general yo estoy en un espacio amplio y mi solución está allá adentro. Entonces la mayoría de veces no estoy haciendo la proyección ocurre tal vez al principio que estoy como en los bordes y me salgo y me toca volverme a meter, pero ya una vez estoy adentro del conjunto y estoy llegando al mínimo, en general no piensen en que me la voy a pasar haciendo proyecciones. En general ahí ya estoy llegando al valor y estoy llegando ahí, ¿sí? Entonces piensen, por ejemplo, en el problema de optimización en lo de los generadores, en el despacho. La proyección es necesaria cuando yo me salgo, cuando me da que estoy utilizando un valor de potencia más grande que el límite que tengo autorizado. Entonces yo no le puedo decir a él despache ese valor porque está por encima de lo que me puede dar. Entonces la proyección lo único que hace es devolverlo y pegarlo al máximo. Es decir, utilice Pmax de ese generador, de todo lo que usted puede dar, porque no puede dar más. Y eso es lo que da, ¿sí? Para que se haga una idea en la vida real. Pero usted en la vida real no tiene sus generadores operando a los bordes máximos, allí todo el mundo tirando máximo, todo el mundo devolviéndose en proyecciones. No, usted en general está por dentro. Por dentro está buscando los valores y está llegando sin necesidad de hacer la proyección. Entonces la proyección es como esa forma de salvarme si me salgo en algún momento, pero no es que todo el tiempo lo esté haciendo, ¿sí? Porque ya sabemos que si estoy dentro del espacio de solución, del espacio de restricción, la proyección soy yo mismo, entonces no necesito hacer nada, ¿sí? ¿Más preguntas? Bien, entonces paremos ahí por hoy porque tengo que dar una charla ahorita a las 5:30. No es que tenga que irme muy lejos, pero sí me toca todo el proceso de Zoom en los Andes. Y es sobre otro tema, no tiene nada que ver con optimizar. Voy a parar la grabación.